Perfecto. Súper bien. Muchas gracias. ¿Ya? Así que eso, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, para que ustedes lo sepan igual como estudiantes que del día jueves, la tarde en adelante no deberían tener clases, así que igual véanlo con los profes y en los distintos ramos que tengan. Bueno, hoy día vamos a trabajar en la regla de la cadena, ¿ya? Regla de la cadena, regla del producto, regla de la cadena, de la derivada, y vamos a hacer aquí algunos ejercicios que estaban en la guía y vamos a terminar, si es que alcanzamos, deberíamos alcanzar, con la regla de la cadena aplicada a la función logarítmica y aplicada a la función exponencial. ¿Ya? Que de esto también más o menos se va a tratar la clase que ustedes van a tener hoy día, un ratito más. Entonces, la idea es que hoy día veamos la regla de la cadena y veamos cómo esta se aplica en la función logarítmica y exponencial para que ustedes ya lleguen con algo ya visto para la clase de hoy. ¿Ya? Primero, la regla del producto. ¿Ya? La regla del producto de la derivada es cuando ustedes encuentran dos funciones, se pueden distinguir dos funciones al momento de derivar. Ah, esa me quedó cortada, pero vamos por ejemplo con esta. ¿Ya? Distinguen dos funciones, es decir, la función, en este caso la función f, está compuesta por otras dos. ¿Ya? Generalmente las fórmulas aparece h y g, ¿ya? Pero da lo mismo. Entonces, tenemos una función f que está compuesta por el producto de dos funciones. En este caso, yo la voy a marcar una con azulito, ¿ya? Y una con verde, ¿ya? Entonces, acá, en la formulita, también voy a marcar una con azul y una con verde. ¿Qué dice esta fórmula para derivar? Que si yo tengo el producto, yo puedo separar mi función en dos funciones más pequeñas, puedo aplicar una regla que a mí me permite determinar esta derivada sin la necesidad, ojo, sin la necesidad de estar multiplicando término a término. Dice que la primera tiene que ir sin derivar por la segunda derivada, y aquí está. Les voy a explicar cómo se utiliza esta fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo distinguir que a una le vamos a poner f y a la otra le vamos a poner g. ¿Ya? En algunos libros aparece como h de x. ¿Ya? Entonces, en algunos libros aparece como que la función f está compuesta por una función h y por una función g. Es más, yo prefiero trabajarla de esa manera para que no se confunda con la función f que está acá afuera. ¿Ya? Y es muy probable que la profesora también haga ese cambio. ¿Ya? Entonces aquí vamos a anotar la formulita. La fórmula tiene que ser h de x. De hecho, lo voy a cambiar porque se la voy a poner tal cual como está escrita en el libro. G de x, h de x. ¿Ya? Entonces sería g de x por la derivada de la función h más h de x por la derivada de la función g. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula con la cual nosotros vamos a encontrar la derivada de una función que está compuesta por dos mini funciones multiplicadas. Por ejemplo, acá también yo puedo identificar una como g de x y otra como h de x. ¿Ya? Repito, yo le cambié las letras porque generalmente así es como aparecen los libros, h y g. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta formulita? Que si yo quiero encontrar, ¿ya? Ahí tengo la función f y quiero encontrar aquí f', f' de x, o la función derivada respecto a x, tengo que escribir la función g, la función h, y yo les recomiendo que ustedes la organicen de esta manera. Es decir, escriban aquí g de x, que sería 3x menos x cuadrado, y además escriban la derivada de g. ¿Ya? Vamos a escribir aquí. Si g de x es 3
x menos 2x, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería la derivada de 3x, recuerde que al 1 lo multiplica ahí adelante, queda 3, al 1 le resta 1 y le queda x elevado a 0, ¿ya? Por lo tanto ya no es necesario escribirlo, menos el 2 lo multiplica ahí adelante y quedaría 2x y al exponente le resta 1 y le queda x elevado a 1, ¿ya? Ahí tenemos la derivada. Entonces tengo la función g y la función g derivada. Ya, vamos derivando por parte. Ahora la función h la voy a anotar, que sería 3 menos x cuadrado, ¿ya? Aquí me faltó escribir h de x, ¿ya? Por lo tanto, h derivado sería, la derivada de 3 es 0, así que no lo escribo. La derivada de x es 1, como es menos x, menos 1. Y la derivada de x cuadrado, la acabamos de hacer, me queda 2x. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo hice esto de derivar aparte? Porque nosotros tenemos que armar esta fórmula, donde dice g, aquí tengo la función g, luego dice, multipliquémosla por la derivada de h, acá la tengo, ¿ya? Después dice h, sin derivar, h solamente, multipliquémosla por, ¿ya?, la función g derivada. ¿Ya? Esto es una fórmula para derivar el producto de funciones. ¿Ya? Esta es la guía. ¿Ok? Entonces ahora es cosa de que nosotros vayamos escribiendo y respetando la formulita. Entonces, g de x sería, según lo que nosotros acabamos de escribir, sería 3x menos x cuadrado. Por, ¿qué más dice la receta? h', es decir, h derivado. ¿Cuánto nos dio la derivada de h? Menos 1 menos 2x. Entonces, abro paréntesis, menos 1 menos 2x. Más, la fórmula ahí siempre va con más. ¿Qué dice la receta? H de x. Fíjense que en el fondo lo que yo hice fue multiplicar esta con estas cruzaditas. ¿Ya? Ahora, h de x, ¿ya? H de x, ¿qué dice la receta? Sería 3 menos x cuadrado, entre paréntesis, por la función g derivada, que es 3 menos 2x. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una función en la cual yo puedo identificar dos funciones más pequeñas dentro de esta que se están multiplicando, tengo que separarla en dos funciones, una g y una h. ¿Ya? Entonces la anoto acá al ladito y sus respectivas derivadas. ¿Ya? Y ahí aplicamos esta fórmula. Ahora, aquí ya tengo la función derivada, ya tengo la funcióncita derivada. ¿Qué es lo que debería hacer? Netamente ahora aplicar productos algebraicos, ¿ya?, y multiplicaciones. Lo que sigue ahora es netamente álgebra, es decir, simplemente para ver qué es lo que podríamos reducir. X por, das 3x por menos 1 me da menos 3x. ¿Ya? Ahora, menos x cuadrado por menos 1 más x cuadrado. Voy a borrar. Ahora es el turno de 3x, no, sí, 3x por 2, entonces 3x por menos 2 me da menos 6x cuadrado, y menos x cuadrado por menos 2x quedaría más 2x cubo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿algo de esto que no se haya entendido o estoy yendo muy rápido o no? ¿Algo de esto que no se haya entendido?
¿Ya? Este producto algebraico, tengo esto de resultado, por si acaso. ¿Ya? Voy a continuar. Después lo voy a dejar un ratito proyectado por si lo quieren anotar. Lo mismo acá, tenemos que calcular 3 por 3, 3 por 2, luego menos x por el... ¿ya? Y luego finalmente todo ese con ese y ese con ese. ¿Cierto? Producto algebraico. Multipliquemos. Yo lo voy haciendo más o menos rapidito porque asumo que ya lo saben. Entonces, 3 por 3, entonces escribimos acá 9, 3, ahora con el que le sigue, 3 por menos 2, menos 6, x, menos x por 3, me queda menos 3x, menos x por menos 2, entonces queda más 2x cuadrado, menos x por 3, menos 3x cuadrado, y menos x por menos x cuadrado por menos 2x queda más 2x cubo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos todo esto de resultado. En algunos casos, depende en realidad, se considera hasta este paso que estoy subrayando en amarillo como el ejercicio ya listo, porque se aplicó la función y técnicamente ya está derivado. ¿Ya? Pero en otros casos se exige de que los términos estén reducidos. Vamos a buscar términos semejantes. Es decir, aquellos que yo pueda sumar. Voy a partir con los que están al cubo. Este con ese otro. ¿Cierto? Tenemos 2x cuadrado, 2x cubo más 2x cubo. Entonces vamos a ir anotando acá. Serían 4x cubo. Voy a buscar ahora los x cuadrados. X cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. ¿Cuántas tengo en total? Tengo 1, con estas 2 son 3, me quedan menos 6. ¿Ya? Tengo 1, menos 5, menos 8. Sí, está bien. Está bien. Ahora las x. Esta, la que estoy subrayando en amarillo. ¿Ya? Tengo menos 3, menos 6 serían menos 9 y menos 3 serían menos 12. Y finalmente los números, que es solamente este 9 que está aquí, así que lo bajamos como más 9. Y aquí ya no hay nada más que hacer y ya estaría el ejercicio resuelto. ¿Ya? Esta es la fórmula o la regla de la derivada del producto de funciones. ¿Ya? Esta usted la puede encontrar en la guía, esta formulita, en la guía que dice derivadas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tenga que repetir, volver a explicar? Pregunte nomás con confianza. ¿Ya? Repito, las letras G y H yo las puse en la fórmula de la guía, aparece como F y G, que generalmente se utiliza G y H. ¿Ya? Yo las puse. ¿Ya? Aquí igual voy a recordar, por ejemplo, la azulita es la que yo puse acá. ¿Ya? Luego puse aquí la verde. Luego aquí puse la naranjita. Y luego acá puse la amarilla. ¿Ya? Y desde ahí en adelante es solamente aplicar productos algebraicos. ¿No hay preguntas? Jorge, hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Cuesta identificar los primeros en relación a la fórmula. ¿Ya? Sí. ¿Cómo identificar, por ejemplo, los primeros dos números? Gx, Hx.
Ah, ya. Pero miren, hagamos otra cosa, mira. Voy a proyectar. Hasta ahora ustedes deberían estar viendo negro, ¿cierto? Sí. Tengo. Claro. Aquí. Voy a proyectar la pantalla mejor, completa. Sí, estos ejercicios son todos muy parecidos. Están en la guía. Por ejemplo, aquí, ahora estoy proyectando la pantalla completa y está la guía. ¿Ya? Ustedes deberían, por ejemplo, siempre ordénense G, H, G, H. Están separados con paréntesis. G, H. ¿Ya? G, H. ¿Ya? Como dije anteriormente, en la guía aparece aquí como F y G. ¿Ya? Pero es lo mismo. Yo solamente siempre le cambié la F, ¿ya? Por una H para que no se confundan con esta F que está acá. De hecho, generalmente por eso está escrito así, para que no se confundan con esa F. Entonces aquí lo mismo. G, H. G, H. Una vez que identifican cuál es la G y cuál es la H, se derivan. Ese es como el procedimiento. Se identifica la G, se identifica la H, se derivan al ladito. ¿Ya? Porque la derivada después nosotros la utilizamos. ¿Ya? Hagamos otro. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo la función Q y ya había identificado la letra G, ya que esta que yo había subrayado en verde, y esta subrayada en azul, la H. ¿Ya? Entonces, sin mirar la fórmula, nosotros sabemos que tengo que identificar la G, que va a ser 3 más X, y su respectiva derivada. ¿Ya? Anoto la letra H, que va a ser 5x cuadrado menos 2, y su respectiva derivada. ¿Ya? Así. La ordenamos de esa forma. ¿Por qué? Porque la fórmula a mí me pide tener g derivado y tener h derivado. Ya, les voy a pedir que vayan derivando. Si alguien lo está haciendo, derive esto. Ya, y le debería dar aquí la derivada de 3 es 0 y la derivada de x 1. Entonces me queda 1. La derivada de 5x cuadrado, recuerde ese 2, me multiplica ahí adelante con el 5. Entonces me quedaría 10x y el exponente le resto 1, así que me queda x elevado a 1. No lo escribo. Y la derivada de 2, 0. Así que tampoco lo escribo. ¿Ya? Entonces ya tengo g y su respectiva derivada, y tengo h y su respectiva derivada. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Con esa parte. Eso es lo primero. ¿Sí? Ya, ahora, la fórmula, ¿qué dice? La fórmula, ¿qué dice? Que si nosotros vamos a derivar una función, por eso en el libro aparece como f de función, que en este caso es q, o que vamos a encontrar q', ¿ya? Lo voy a borrar, q'. Ya, como nosotros identificamos una g y una h, va a ser g sin derivar por h, pero derivado. Más, ahora se cambian los papeles. H sin derivar por g derivado. ¿Ya? Ahora, si usted la escribe al revés, es decir, aquí puede escribir g derivado y h sin derivar, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Va a estar bueno igual. ¿Ok? ¿Ya? Porque en este caso los productos aquí no me van a alterar en el resultado. Aplico ahora la fórmula. ¿Ya? Si en este caso hay que ser ordenadito solamente, q de x
y escribimos la fórmula. G, que sería, abro paréntesis, 3 más X. El paréntesis acá es necesario por el tema de las multiplicaciones. ¿Ya? Ya tengo la primera. Me falta vamos por la segunda. H derivado. H derivado es 10X. Entonces, por 10X. Más, escribo el H. ¿Ya? Que sería 5X cuadrado menos 2 por G derivado, que es 1. Entonces, por 1. Listo, ya aplicamos la fórmula. Ahora simplemente nos queda resolver los productos algebraicos. ¿Ya? Este 10 que se multiplica con el primero, y se multiplica con el segundo. En este caso, este 1 no nos va a afectar en mucho, pero también se multiplicaría con el primero y con el segundo. ¿Ya? Este no es tan largo como el anterior, porque en el anterior quedaron un producto entre binomios, y acá un producto entre un binomio y un trinomio, entonces por eso salió bien largo. Multiplico ahora 3 por 10X, 30X. ¿Ya? X por 10X queda más 10X cuadrado. Más 1 por 5X cuadrado, 5X cuadrado. Y 1 por menos 2, menos 2. ¿Ya? Identificamos los términos semejantes, que serían en este caso estos X al cuadrado. ¿Ya? Y escribo mi respuesta. Lo vamos a ordenar siempre del mayor exponente, ¿ya? De manera descendente. Ya tengo 10X cuadrado más 5X cuadrado, serían 15X cuadrado más 30X, ¿este es cierto? Menos 2. ¿Ya? Ahí teníamos la regla del producto. ¿Ya? Regla del producto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Este quedó más claro? ¿Más sencillo? ¿O no? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ahí tenemos la regla del producto. ¿Quieren que hagamos alguno de la guía? En especial, en específico. Alguno de la guía que a lo mejor parezca más largo. ¿Mm? ¿Hacemos alguno no? ¿O pasamos a la regla de la cadena? ¿Ya? Porque eso es lo que sigue ahora, la regla de la cadena. ¿De verdad no hay preguntas? Nadie quiere decir nada. Están callados. Ya estarían los dos, entonces pasemos a la regla de la cadena. A lo mejor esto. Ya. Esta es la regla de la cadena. Está escrita así. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La regla de la cadena. Significa que aquí nosotros vamos a derivar una variable en función de otra variable que está en función de otra variable. ¿Ya? En función de una variable que está en función de otra variable. Me lo explico. Dice, y este es como el ejemplo más sencillo para comenzar a trabajar la regla de la cadena. ¿Ya? Dice, la derivada de y respecto a la variable x, ¿ya? Pero dice de y, de u, de x. Entonces, ¿cómo es eso? Lo voy a explicar acá. Generalmente en matemática se utiliza mucho, y lo van a utilizar también para el tema de derivadas y después en integración,
el cambio de variable. ¿Ya? ¿Qué significa el cambio de variable? Significa que nosotros utilizamos alguna otra letra para representar algo que es más grande, y así ahorrarnos un poquito de trabajo y no escribir tanto también. Entonces yo puedo decir que U, siempre para el cambio de variable van a utilizar la U. Los profes van a utilizarlo, se acostumbran a utilizar esa letra para cambiar variable. Entonces quedaría U sería igual a 3x más 2. ¿Ya? U es igual a 3x más 2. Entonces yo puedo hacer un cambio aquí en la función. Puedo hacer un cambio y decir que I es igual a U elevado a 6. ¿Por qué razón? Porque 3x más 2 lo reemplacé por la letra U. ¿Ya? Eso es el cambio de variable. ¿Ya? Entonces ya no trabajamos con X, sino que trabajamos con U. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el cambio de variable, vamos a necesitar también, sí o sí, su derivada, la derivada de U. ¿Cuánto es la derivada de U? Es decir, vamos a derivar esto. 3x, la derivada de 3x es 3, más la derivada de 2, que sería 0. ¿Ya? Entonces aquí nos queda solamente 3. Ahora, como nosotros queríamos derivar esto, ¿qué dice la regla de la cadena? Que yo voy a derivar y, ¿ya? Derivémoslo como se acostumbra a derivar una x cualquiera, bajo el 6, escribo el u y le resto un 1 al exponente, me queda 5. ¿Ya? Igual como si estuviera derivando x elevado a 6. Pero que esto lo vamos a multiplicar por la derivada de u. Esto es lo que significa. Es decir, derivo u, pero lo multiplicamos por la derivada de u. ¿Ya? Aquí tengo la derivada de u, y aquí lo tengo multiplicando por la derivada de u. Entonces, ahora que ya derivé, tengo que volver a la variable original. ¿Ya? Porque nosotros queremos que este resultado nos quede con las x. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar la derivada de y, 6 por u elevado a 5, es decir, 3x más 2 elevado a 5 por 3. ¿Ya? Porque esto era nuestra derivada, que es 3. ¿Ok? En este caso el 3 no necesita paréntesis, así que lo voy a escribir ahí por 3. Que es lo mismo que yo escriba 6 por 3, 18, y que me quede como 18 por 3x más 2 elevado a 5. ¿Ya? Y este sería mi resultado. Si usted no aplica la regla de la cadena en este ejercicio, ¿podría hacerlo? Por supuesto que sí, pero tendría que resolver el binomio elevado a 6, y le va a quedar así una expresión, se demoraría por lo menos 20 minutos. ¿Ya? Esta es la regla de la cadena. ¿Por qué? ¿Por qué se llama de la cadena? Porque uno deriva una que está respecto a otra variable. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que yo hice aquí? Decir que y depende de u, pero la u depende del x. ¿Ya? Por eso se llama regla de la cadena. Y esta puede que dependa de otra, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero generalmente ustedes van a trabajar hasta aquí nomás. ¿Ya? Por eso se llama regla de la cadena. Porque una depende de la otra y esa otra depende de una tercera variable. ¿Ya? La explico nuevamente. La dejo ahí por si acaso. Por si acaso hay alguna pregunta. Por si acaso hay alguna pregunta. ¿Ya? En ese caso, Jorge, el 6 se multiplica por el 3, y esto da 6 por 3, Eso da- 18, y se agrega al principio. Exactamente. Generalmente uno lo deja adelante. Ahora, otra cosa, esto
que este exponente elevado a 5 tampoco es necesario resolverlo. Ya no tiene sentido resolver un binomio elevado a 5. ¿Ya? Así que por eso generalmente se deja hasta ahí nomás. ¿Ya? Así que, repito, ¿esto se podría hacer sin la regla de la cadena? Por supuesto que sí. Los que hicimos anteriormente del producto también se pueden hacer sin la fórmula. Sí. Tiempo que requiere mucho. ¿Ya? Imagínense multiplicando, utilizando producto algebraico, multiplicando término a término para calcular eso, me quedaría una expresión tremenda. Y después, además, derivarla, se va a demorar. Por eso es mejor derivar por partes pequeñas. ¿Ya? Derivar por partes. ¿Ya? Por eso que uno hace la regla anterior. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, que está en la guía. Y en la guía hay una parte que dice explícitamente, utilice la regla de la cadena. ¿Ya? Y esto aquí se lo voy a traducir un poquito, porque dice, y, ¿ya? Supongamos que y, dice acá, es igual a u elevado a 2 menos 2u, ¿ya? Y que además u es igual a x cuadrado menos x, que es lo mismo que yo hice acá. ¿Ya? Acá estaba el y respecto al x, pero yo hice el cambio. ¿Ya? Yo hice el cambio. Es decir, dejé que y dependiera de u y que u dependiera de x. Acá ya está listo el cambio. ¿Ya? Y depende de u, pero el valor de u depende del valor del x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es decir, vamos a escribir acá, si yo derivo y, ¿ya? Esto también recuerden que lo pueden escribir como dy de x, ¿ya? Porque a nosotros nos piden dy de x, entonces sería bajo el exponente 2u por u derivado. ¿Ya? ¿Por qué escribo u derivado? Porque el u depende del x y nuestra variable a derivar es x. ¿Ya? Menos la derivada de 2u, ¿cierto? Lo multiplico el exponente y me queda 2 solamente por la derivada de u. ¿Ya? Entonces, para encontrar la derivada de y respecto a la variable x, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Reemplazar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? ¿Cuánto vale u? ¿Cuánto vale la derivada de u? Y nuevamente la derivada de u. El valor de u me lo están dando en el ejercicio. Pero, ¿qué es lo que me falta para poder reemplazar? La derivada de u. Si yo derivo esto, la derivada de x cuadrado, 2x, la derivada de menos x, menos 1. Y entonces vamos a reemplazar para llegar a la variable x, 2 por u, que es x cuadrado menos x, por la derivada de u, que la tengo acá, 2x menos 1, menos 2 por la derivada de u, 2 por, nuevamente la derivada de u, 2x menos 1. ¿Ya? Aquí ya tengo la función derivada. Está derivado. Solamente tendría que aplicar producto algebraico para multiplicar. Por ejemplo, este menos 2, multiplicarlo hacia adentro. ¿Ya? Aquí también podríamos partir con el 2 primero para multiplicar. ¿Ya? Lo voy a ir haciendo por parte. Entonces tengo dy de x. Recuerden que dy de x es lo mismo que yo escriba y prima. ¿Ya? Y aquí simplemente estoy siguiendo la notación que pide el ejercicio. 2 por x cuadrado me queda 2x cuadrado. 2 por x menos 2x.
¿Ya? 2 por 2 serían 4 menos 4x más 2, ¿cierto? ¿Y ahora qué quedaría? Multiplicar estos dos paréntesis que están acá. Nuevamente, producto algebraico. Si una vez que derivan, esto pasa a ser netamente ahora un ejercicio donde tienen que aplicar el álgebra y todos los productos algebraicos que tengan, que ustedes ya conocen. ¿Ya? Que multiplicamos por el primero, por el segundo y así. ¿Ya? Por el primero, por el segundo. Entonces, 2x cuadrado por 2x, 4x elevado a 3. 2x cuadrado por menos 1, menos 2x cuadrado. ¿Ya? Menos 2 por 2x, ¿ya? Serían menos 4x elevado a 2. Y menos 2x por menos 1, más 2x. Menos por menos más. Menos 4x más 2. ¿Ya? Buscamos los términos semejantes. Este que está aquí, ese que está ahí. Y me queda también el 2x con el menos 4. ¿Ya? 4x cubo menos 6x cuadrado, menos 2 menos 4, menos 6. ¿Ya? Y más 2 menos 4, menos 2x. ¿Ya? 2 positivo menos 4 negativo, más 2. ¿Ya? Y me quedaron ordenados del exponente mayor al exponente menor. ¿Ok? Ya. Regla de la cadena. Regla de la cadena, ¿qué significa? Que voy a derivar una variable que depende de otra variable y a su vez esa variable depende de una tercera variable. ¿Ya? Derivamos el y con respecto a la variable x, ¿ya? Pero esta tiene u. Entonces, para derivar el y, necesito derivar el u, ¿ya? Y además, o sea, derivar con respecto a u y además derivar con respecto al x. Bueno, es un poquito enredado al principio, ya yo lo sé. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pero es más sencillo de lo que ustedes creen. Así que yo sé que al principio un poquito enredado. Que una depende de la otra y así sucesivamente. Esto lo van a aplicar hoy día cuando vean la derivada del logaritmo, por si acaso. Entonces, lo van a ver como que ya lo pasaron. Por eso traten de hacer la pregunta ahora. Pregunten nomás. Bueno, y lo que sigue después que se aplica la fórmula es producto algebraico, multiplicar y todo el cuento. ¿Ya? Otro ejemplo de la regla de la cadena. Tengo otro más acá. Sí, otro ejemplo de la regla de la cadena. Tenemos y que depende de la letra W y la letra W que depende de X. ¿Ya? Y nos piden determinar de Y de X, es decir, la derivada de Y derivando respecto a la variable X. ¿Ya? Entonces, tengo Y, que es igual a 1 partido en W elevado a 2. Y por el otro lado tengo W, que es 2 menos X. ¿Ya? Esos son los datos que nosotros nos entregan. ¿Ok? Voy a darles una recomendación. Cuando tengo, ya en este caso, el W abajito en el denominador, elevado a 2, para derivar
Yo encuentro que es más práctico que nosotros utilicemos propiedades de las potencias y lo escribamos de esa forma. Simplemente por propiedades de las potencias yo lo puedo reescribir así. Las reglas de derivación funcionan exactamente igual si el exponente es negativo. ¿Ya? Entonces, dice, vamos a derivar y respecto a la variable x. Vamos a derivar w primero. ¿Ya? Multiplico el menos 2 adelante, entonces me queda menos 2, partido en menos 2. W, ahora le resto 1 al exponente, menos 2 menos 1, entonces me queda menos 3, por la derivada de W. ¿Ya? Porque como nosotros estamos derivando con respecto a la variable x y w depende de x, escribo al ladito por la derivada de w. Entonces, obviamente, para después reemplazar, necesito la derivada de w. La derivada de 2 que es 0 y la derivada de menos x menos 1. ¿Ya? Ahora reemplazamos. De x sería menos 2, ¿ya? Menos 2 por 2 elevado a menos, o sea, 2 menos x elevado a menos 3. ¿Ya? Estoy volviendo a la variable original, es decir, la w, estoy cambiando por su valor respectivo con x. Y tengo aquí por, negro, por w derivado, es decir, por menos 1. ¿Ya? Y listo. Tengo distintas formas de anotarlo. Por ejemplo, esto lo puedo multiplicar tal cual como lo hice hace un ratito con el 3 y el 6. Aquí tengo menos 1 por menos 2. Una forma de escribir este resultado sería escribir 2 por elevado a menos 3. ¿Ya? Eso estaría correcto. ¿Ya? Menos 2 por menos 1 me da 2 positivo. Y otra forma de escribirlo es dejando el exponente positivo nuevamente, que quedaría así. Ahí. ¿Ya? No, positivo dije. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ahí tienen dos formas de escribir el mismo resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. ¿De dónde, por ejemplo, sale ese menos 3? ¿De dónde sale ese menos 2? ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Algo de esto que no se haya entendido? Porque ahora vamos a pasar a aplicar la regla de la cadena, pero utilizando el logaritmo. A lo mejor Se fue ve muy rápido. sencillo así, pero cuando está en un examen o un certamen, que se ve difícil, Jorge. Es que la Porque única el solución ahí. tiempo, el tiempo, la Tiempo. presión, eso te atrae una confusión. Sí. Ya, pero hasta ahora esto se ha entendido, sí. Sí. De las variables, sobre todo cuando una variable depende de la otra. Eso es lo que a veces cuesta entender. Que me llega solicitud. Ya. Bueno, aquí tenemos, como les digo, la regla de la cadena. Aquí, por ejemplo, esto se podría aplicar a utilizar sin la regla de la cadena, pero habría que resolver el binomio elevado a 6. Acá lo mismo, se podría aplicar sin la regla del producto, pero habría que multiplicar, resolver esa multiplicación y dejar un polinomio así grandecito y después derivarlo. Ahí le debería quedar un polinomio de 4 términos al menos. ¿Ya? Acá imagínense multiplicar esto con eso, van a tardar igual bastante tiempo. ¿Ya? Así que véanlo por un lado, las ventajas de aplicar la regla del producto. Está la regla del cociente también, pero no había ningún ejercicio en la guía en la cual se necesitara la regla del cociente. Así que por eso no la quise abordar acá. Ya mira, pasemos a la derivada del logaritmo. ¿Ya?
derivada del logaritmo y derivada de la función exponencial. Estas las van a abordar hoy día igual en clases, entonces yo les quise dar algunos detalles acá, como para que no les cueste a lo mejor tanto entenderla durante la clase, o que ya ¿Es tengan una idea. derivada del logaritmo? ¿Sí? Sí, derivada del logaritmo. Entonces, entiéndase que la derivada del logaritmo, por ejemplo, en realidad la regla de la cadena siempre se aplica, lo que pasa es que a veces se les olvida. Por ejemplo, si yo les digo 2x elevado a 3 y ustedes lo derivan, ustedes sabían decir que lo mismo que hice con el u, 6, ¿cierto? Me quedaba x elevado a 2, y si yo les digo multiplíquelo por la derivada de x, eso era 1. Por eso en realidad ustedes no visualizaban la regla de la cadena, pero en el fondo era lo mismo. ¿Ya? Con el tema del logaritmo también pasa, y a veces ocurre una confusión, y es que si mi función, ¿ya? Logaritmo natural de x, ¿ya? Es logaritmo natural de x, la derivada generalmente aparece así en las fórmulas, es 1 partido en x. ¿Ya? Es una fórmula para derivar el logaritmo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Es que aquí yo debería agregar, y esto a veces las fórmulas no lo escriben, por la derivada de x. ¿Por qué no la fórmula no lo escribe en el libro? Porque x derivado es 1. Por 1 no es necesario volver a escribirlo. ¿Ya? Por eso la fórmula no aparece. Ahora, ¿qué pasa si aquí, en el x, ya no tengo solo x, sino que tengo, por ejemplo, 3x menos 7? ¿Ya? Entonces, aquí es necesario entrar en detalle en la regla de la cadena. Ahora, supongamos que a esto yo aquí lo cambio, no le pongo x, todo esto que está aquí, no le pongo x, voy a borrar, hago más grande, no le pongo x y le pongo u. Entonces sería logaritmo de u, 1 partido en u por la derivada de u. ¿Ya? En el fondo es exactamente lo mismo, solamente que le cambio una letra. Y eso que está escrito aquí, que yo lo que escribí, es lo que está escrito acá en la fórmula. Porque aquí dice de u de x, que es lo que yo escribo como u'. Recuerden que de u de x es lo mismo que u'. O cuando escribo y' o y', es la derivada, que también puede ser de y de x. ¿Ya? Son formas diferentes de escribirlo solamente. Entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esto que está acá, que en el fondo es otra forma de escribir la fórmula. ¿Ya? Supongamos que aquí mi función y es igual a logaritmo de 3x, que este está en la guía, ¿ya? Y nos pide a nosotros derivar, es decir, encuentre de y de x, ¿ya? O y', como lo quiera escribir. ¿Ya? Repito, es lo mismo. Yo siempre prefiero ocupar la prima porque es más corta, ¿no? Pero antes de derivar el logaritmo, vamos a hacer este cambio de variable. ¿Ya? Es decir, vamos a decir que u es igual a 3x menos 7. ¿Ya? Y que la derivada de u, porque la vamos a necesitar, si yo derivo 3x, me queda 3. Y la derivada de 7 es 0. Entonces ya tengo la derivada y tengo el u. Entonces vamos a hacer aquí el cambio de variable. Es decir, me quedaría que y es igual a logaritmo natural de u. ¿Ya? Que es lo que tengo en esta línea del ejercicio, de la fórmula. ¿Ya? Según la fórmula de la derivada de un logaritmo, siempre va a ser 1 partido en el argumento del logaritmo. Es decir, 1 partido en lo que yo tengo aquí dentro del paréntesis del logaritmo. Recuerden que eso se llamaba argumento.
Entonces lo vamos a notar como la derivada de I va a ser el logaritmo, es 1 partido en U por la derivada de U. ¿Ya? Vamos respetando la formulita. ¿Qué es lo que dice acá? 1 partido en U por la derivada de U. ¿Ya? Volvamos ahora a los valores que correspondían. 3x menos 7, entonces me queda 1 partido en 3x menos 7 por la derivada de U, que sería 3. ¿Ya? O lo puedo escribir como 3 por 1, 3, me quedaría 3 partido en 3x menos 7. Si ustedes se dedican a hacer, aquí esto estaría listo, ustedes se dedicaran a hacer mucho ejercicio, yo sé que tiempo no tienen de sobra, después este cambio de variable ni siquiera lo van a necesitar, o sea, lo van a hacer 1 partido en 3x menos 7 por la derivada de eso, listo. ¿Ya? Se van a acostumbrar a hacerlo mentalmente, el cambio de variable. ¿Ya? Pero esta es la fórmula para derivar un logaritmo. 1 partido en el argumento por la derivada del argumento. ¿Ya? Vamos a sacar otro de la guía. Sacamos otro de la guía aquí donde tenía logaritmos. ¿Ya? Vamos a probar con unos sencillitos. Por ejemplo, el 6. ¿Ya? Voy a dejar este por un ratito más por si acaso. ¿Ya? Vamos a hacer otro que sea parecido. La idea es no complicarlo tanto todavía con la regla de la cadena, ni con la derivada del logaritmo, ni la exponencial. Así, de verdad, la regla de la cadena, practíquenla. La del logaritmo, la de la exponencial, practíquenla. Ya, entonces recuerden, 1 dividido en el argumento por la derivada del argumento. Entiéndase como argumento, ¿cierto? Lo que está dentro del logaritmo. Aquí está el argumento, ¿cierto? Entonces, 1 dividido en el argumento por la derivada del argumento. Esa es la fórmula. Entonces, si yo no quiero hacer el cambio de variable, simplemente escribo 1 partido en el argumento 7 en punto. por la derivada del argumento. ¿Cuál sería la derivada de esto? La derivada de 3x cuadrado, abro paréntesis, 6x, la derivada de 2x más 2, la derivada de 1, 0, cierro paréntesis. ¿Ya? Y lo escribo ordenadito ahora. Partido en 3x cuadrado más 2x más 1. ¿Ya? Ahí lo hice sin cambio de variable, pero apliqué la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Este último se entendió o no? Como les dije, este cambio de variable no siempre lo va a necesitar, sino que después la idea es que lo vaya haciendo mentalmente para que no se demore tanto tiempo. Salió bastante más corto. Es más corto porque en realidad uno no tiene que usar que el u, que la derivada del u. Es así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer acá? Tendría que resolverlo, a lo mejor este se podría simplificar. ¿Ya? Pero habría que revisar y si es que se puede simplificar, factorizar. ¿Ya? Si es que se puede factorizar, a ver, este si lo factorizamos por... Sí, se podría. Hay que factorizar este por 2 y este también. ¿Ya? Por si acaso. Se podría factorizar y simplificar. Pero ahí se aplicó la fórmula del logaritmo. ¿Ya? Entonces, 1 dividido en el argumento por la derivada del argumento. Otra vez. Miren, miren acá. Miramos ese. 1 dividido en todo esto multiplicado por la derivada de todo esto.
¿ya? 1 dividido en todo esto, multiplicado la derivada de esto mismo. ¿Ya? Y con este, no, con ese, ahí está. Con este entonces, ¿qué tengo acá? Vamos a aplicar más de una fórmula aquí. ¿Ya? Se hace lo mismo con el 13, por si acaso, con el 12, el 14, el 18. Ya. Ya. Aquí queremos derivar la función f. ¿Ya? Derivar la función f. Es posible, por si acaso, encontrar o separar esto en dos funciones más pequeñas, ¿o no? Esto que está aquí, eso que está aquí. Es más, se lo voy a escribir de otra forma porque existe. No, a lo mejor ahí sí lo ven. F de x es igual a x por logaritmo de x. Escribí lo mismo, cambié la x por t nomás. ¿Ya? Más que nada para que lo vean. ¿Es posible separarlas en dos o no? ¿Así? ¿Será posible hacerlo en dos? ¿Qué me dice el público? El público, ¿no? Aquí hay corte de agua. ¿Será posible separarlas en dos? X por logaritmo de x. ¿Cómo podríamos derivar esto entonces? Utilizando esto mismo. O utilizando la primera fórmula. ¿Cuál de las dos? O una mezcla de las dos. X por logaritmo de x. Repito, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio es necesario para muchos de estos, varios de los que están acá. ¿Mm? No, nadie lo... ¿No está muy difícil la materia? ¿No está muy difícil? ¿Mm? ¿Se podrá separar esta función f en dos funciones? Una y otra función. ¿O no se podrá separar? Voy a ir a buscar agüita por mientras alguien me responde, ¿ya? Vuelvo al tiro. Ya, vuelvo al tiro. La dejo ahí. La dejo ahí. Como dicen, la dejo ahí picando. ¿Se podrá separar entonces? Volví. Ahora sí, ¿se podrá separar en dos? ¿O no? O si yo les pido a lo mejor que... A ver, a lo mejor está muy difícil la pregunta. En base a lo que hemos hablado de la regla de la cadena, ¿podrían resolver este ejercicio? Quizás, de logaritmo, donde se aplica la regla de la cadena. ¿Alguien podría decirme, yo prefiero lo sé hacer? ¿O no? No sé. No, profe. No, nadie me puede decir así como, no, profe, no lo puedo hacer. Ya, eso. ¿Alguien más? Yo no, profe. No, ya. Ese logaritmo, no. Regla de la cadena, no. Ya. Ya. Esa es la idea.
¿Cuál es el argumento del logaritmo? Pregunta de matemática 1. ¿Cuál es el argumento del logaritmo? ¿Qué es lo que entienden por argumento del logaritmo? 5x menos 6. Ya, bien. Argumento del logaritmo, entendamos que es lo que está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí el argumento 5x menos 6. ¿Cuál es el cambio de variable? Entonces, si supongamos, vamos a suponer que a mí me da flojera escribir el 5x menos 6. Entonces, para no escribirlo tantas veces, uno utiliza una letra que lo represente. Entonces escribo la letra U, que representa todo eso. ¿Ya? Simplemente elijo una letra que lo representa. ¿Ya? Así como la letra pi representa un número, como la letra E también representa un número. Y así, un número, una letra que representa algo. ¿Ya? Ahora, esto es hasta ahí, ¿eso se entiende? ¿Sí o no? La idea es que Sí, lleguen profe. ahora, sí, la idea es que lleguen ahora a la clase sabiendo la derivada del logaritmo, aplicando la regla de la cadena, que es la idea. Ya. Entonces, ¿qué dice la formulita? De la derivada del logaritmo dice que si yo voy a derivar una función que contiene el logaritmo, porque dice logaritmo de u, va a ser 1 dividido en u por la derivada de u. Esa es una fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, si el i hubiese sido logaritmo de j, la derivada hubiese sido 1 partido en j por la derivada de j, o cualquier letra que yo tenga. ¿Ya? Esto de 1 partido en u por la derivada de u, esa es una fórmula sagrada para derivar logaritmos. ¿Ya? Y es por eso que yo dije, es 1 dividido en su argumento, ¿ya? Porque sabemos que u en el fondo está representando a 5x menos 6, por la derivada del argumento. ¿Ya? Es decir, la derivada de u. ¿Ya? La derivada de esto que está acá. ¿Ya? Esa es la formulita. Obviamente, como el cambio de variable lo hicimos nosotros, siempre que se hace un cambio de variable, es decir, que yo utilizo una letra para representar algo, tengo que volver a las letras o valores originales. Es decir, ya no voy a escribir U, sino que voy a volver a escribir, para entregar mi resultado final, voy a volver a escribir lo que vale U. ¿Cuánto dijimos que era? 5x menos 6. Por, ya, aquí que estoy haciendo, esta U, ¿cierto? Y la derivada de U la escribo aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Que la derivada de U no la tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar. La derivada de 5x, y lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? 5x. La derivada de 5x, aquí acuérdense que tengo un 1, lo multiplico, me queda 5, ¿ya? 5. Al x le resto 1 en el exponente, me queda 0, ¿ya? Y x elevado a 0 es 1 por 5, sigue siendo 5. Y la derivada de un número ahora, la derivada del primero, la derivada del segundo, sería, la derivada de un número siempre es 0, por lo tanto 5 menos 0 sigue siendo 5, ¿cierto? Entonces la derivada de u es 5. Entonces aquí, en donde está en amarillito, voy a poner 5. Fíjense que viene siendo ese mismo 5 que está aquí por si acaso. ¿Ya? Y listo, hasta aquí ya está derivado. Simplemente ahora lo voy a escribir ordenadito. Es decir, 5 por 1, no tener que escribir el 1, sino que escribir 5 partido en 5x menos 6. ¿Ya?
Ahí está la derivada del logaritmo. ¿Ya? Entonces, si a ustedes le dan esto para derivar, esto sería el resultado. ¿Ya? Eso sería el resultado. Profe, el I con la comilla se denomina derivada con logaritmo. Sí. O, ¿qué otra expresión tiene? Pero lo que pasa es que al I con la comilla, con la comita, yo lo utilizo Ujú. para representar las derivadas en general. ¿Ya? La comilla. Sí. ¿Ya? ¿Y qué otra forma generalmente se escribe? También usted lo va a encontrar como escrito como de I de X. Sí. Son sinónimos. Puede escribir de I de X o de X comita. Va a ser lo mismo. ¿Ya? Son sinónimos. Entonces, voy a dejarlo ahí un minuto y pregunto nuevamente. ¿Serían entonces, a ver, capaces de, ¿cuál hicimos? De derivar el 7, por ejemplo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia en algo? Puede ser, en el fondo, El tiene una, elevado. pero en el fondo tiene la misma estructura, ¿o no? Si yo Sí, sí. pinto, sí, es muy parecido, eso, está ahí, sigue siendo su argumento. ¿Podríamos entonces derivarlo ahora? Intentemos hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a cambiar el argumento por algo más corto. ¿Ya? Vamos a cambiar el argumento por algo más corto. ¿Ya? El mismo procedimiento. Entonces, U, ¿cuánto sería? 1 menos X cuadrado. ¿Ya? Siempre que haga un cambio de variable, in- in- inmediatamente calcule la derivada, porque sabemos que después se va a utilizar la derivada de 1, 0, ¿cierto? Voy a escribir acá mejor. La derivada de 1 es 0, y la derivada de 2x me queda 2, o sea, de x elevado a 2, x, ¿ya? Le resto 1 al exponente, me queda 1, y mantengo el menos. O sea, aquí escribo menos 2x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que este menos 1 no es necesario escribir. ¿Ya? Ahora voy a hacer el reemplazo. Y es igual, entonces, ya no voy a escribir el logaritmo con todo el argumento, sino que lo escribo con la letra U solamente. ¿Ya? Entonces digo ahora, la derivada de I, como es un logaritmo, aplico la formulita del logaritmo. 1 partido en U por la derivada de U. ¿Ya? Lo mismo que está acá, una fórmula 1 partido en U por la derivada del U. ¿Ya? Y como obviamente nosotros tenemos que dejar todo como estaba, me refiero a las letras que eran originalmente, 1 partido en U, lo vamos a dejar como era originalmente, aquí, el U, que era 1 menos X cuadrado por menos 2X. Listo, se derivó. Se derivó. Está listo. Lo que yo hago ahora es otra forma de escribirlo, más ordenadito, diciendo 1 por menos 2, menos 2x, partido en 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Por ahí sí, esto es regla de la cadena, aplicada a la función logarítmica.
por ahí sí o por ahí no. ¿Mm? Por ahí sí. Sí, Por ahí sí. ya. Esta es la función logaritmo. Entonces la idea es que ahora cuando vean la función logarítmica en clase no les cueste tanto. ¿Ya? Si la idea de nosotros con la profe siempre es ir a la par. Profe, ¿por qué pones I igual a ln entre paréntesis u y después la I que viene le pones la comilla de derivada? Ah, ya. Ya, porque miren, acá donde está pintadito en amarillo, ¿cierto? Fíjese que yo también pinté en Sí, amarillo. sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, este ejercicio es corto en realidad, pero generalmente se utiliza el cambio de variable. Uno de los motivos para utilizar el cambio de variable es para que yo no tenga que escribir todo, no tengamos que escribir todo, sino que yo elijo una letra representante de una expresión. ¿Ya? Entonces, para no tener que Claro. escribir todo, yo escribo que U vale todo eso. Entonces, de alguna forma lo abrevio. ¿Ya? Entonces digo que I es igual al logaritmo natural de 1 menos x cuadrado, pero vamos a cambiar el 1 menos el x cuadrado por U solamente. ¿Ya? ¿Se entiende ese cambio? Sí, sí, eso sí. Ya. Por ejemplo, aquí yo tendría que hacer U, puedo cambiarlo por todo eso. Porque en el fondo, ¿para qué voy a Claro. escribir toda la expresión tantas veces si yo puedo escribirla una vez solamente con una letra que represente todo eso? ¿Ya? Ese es el propósito de utilizar un cambio de variable. Ahora bien, Pero, respondiendo a su pregunta, ¿qué es esto, cierto? ya. Respondiendo a su pregunta, ¿qué es esto? Es Esto que que como está, uno lo ve así, son como dos derivadas, entonces, no, no, esto en el fondo, si usted se fija, no es que sean dos derivadas, lo que pasa es que esta ahí es la misma que la otra. y Porque, la de abajo, y la de abajo es la derivada, porque esta es la que tiene la comita, aquí arriba. claro. Esa ya es la derivada. ¿Ya? Aquí la función ya está derivada, aquí. Derivada. Que sale como I derivada y después te pide Exactamente, la U derivada. exactamente. Esta es la I derivada, porque aquí tengo la I, aquí tengo la I escrita con otra letra, pero es la I al fin y al cabo, y aquí está la I derivada. ¿Ya? Que esto, como les dije anteriormente, puede también aparecer escrito como, a lo mejor así no se confunde, de I de X. ¿Ya? Esto es I y esto es de I de X. Simplemente que yo lo escribo con comita nomás. ¿Ya? Claro. Y la Eso es lo mismo. U le pone la coma porque le piden la derivada. Exactamente. Entonces aquí Entonces, le pongo de. Aquí esto yo también lo puedo escribir como de I de X. ¿Ya? Y esta U con la comita, en el fondo, ajá, es el argumento. de U dividido de U derivado también. Esto que está acá. Que esto es lo que está en Ah, ya. las formulitas aquí, miren. Lo van a explicar así. 1 partido en U de X. Son dos derivadas igual. Es una derivada Exactamente. dentro de otra. Exactamente. Por eso regla de la cadena. Bien, una dentro de Ya. la otra. Eso es lo que no entendí. Eso es, La Y exactamente. es la derivada del logaritmo y dentro de las condiciones te piden una derivada. Por eso está la otra Exactamente. con coma. Eso es lo que decía la regla de la cadena cuando una depende de la otra y esa otra depende de otra. Eso es. Entonces, este de U de X es esto mismo que está aquí. Solamente que yo lo escribo con comita nomás. Generalmente ustedes van a ver algo que se llama derivada implícita también. En la derivada implícita generalmente uno trabaja con la comita porque son muchas derivadas ahí metidas entre medio, ¿no? Lo hace con la comita. ¿Ya? Pero eso es.
Sí, profe, ahora entiendo. Gracias. Es que ustedes que tienen su matemática en el ADN, se les familiariza como rápido, la profe igual, su D, de X, de repente pone su U, V, y yo veo una V igual, y es lo mismo de X, de Y, pero van reemplazándolo. Sí, no, pero tiene que preguntarnos, por eso le digo, sí, la idea es que pregunten, ¿ya? Entonces, miren, queda un ratito todavía. Podemos hacer una más. Miren. Vamos a hacer, por ejemplo, el 10. ¿Ya? O sea, igual yo no debería adelantarme con esto, tanto con esto, porque esto lo van a ver en clase. Pero es la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el U? ¿Cuál sería el U? Así que yo creo que ya Todo lo de paréntesis. todo lo del paréntesis. Entonces vamos a escribir 2R elevado a 4 menos 3R elevado a 2 más 2R más 1. ¿Ya? Inmediatamente, como yo ya sé que eso vale U, inmediatamente yo les recomiendo que ustedes escriban la derivada. Ya, se la voy a anotar de la otra forma. De U de R. ¿Por qué de R? Porque aquí tengo R y no tengo X. Simplemente por eso. ¿Ya? Si aquí hubiese tenido X, yo aquí le pongo de U de X. Simplemente porque es una función que depende de la variable R. Entonces, derivo esto. ¿Cuál es la derivada de 2R elevado a 4? ¿Cierto? Recuerde que aquí es 4 por 2, que sería 8R elevado a 3, porque se le va restando 1 al exponente. Ahora, 2 por 3, sería menos 6R elevado a 1, que ese 1 no se escribe, más 1 por 2, o sea, sigue quedando 2R elevado a 0. R elevado a 0 es 1, así que tampoco se escribe. Más la derivada de un número de 1, que es 0. Entonces no le vamos a escribir tampoco más 0. Se elimina, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí que tengo, ya tengo el U y tengo la derivada de U. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el cambio. ¿Ya? Vamos a hacer el cambio. Entonces voy a escribir I es igual a... Bueno, lo voy a escribir con F. Es más, lo voy a escribir con F. F de U, ya no escribo R porque lo voy a escribir con la U, va a ser igual a logaritmo natural. Entonces ya no voy a escribir todo el paréntesis, sino que escribo solamente U. ¿Por qué? Porque todo esto yo hice el cambio solamente por mi letra U, porque son iguales. ¿Ya? Hice el cambio solamente. ¿Ya? Hasta ahí estamos más claros por ahí. ¿Y por qué la derivé? Porque lo voy a necesitar para la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O le cambié la letra de la X por R y se complicaron? En el fondo entienden. Profe, ¿Ah? ya. No, Sí está se bien o no. entendió. Sí. No, porque por eso pregunto. No, porque a ver, yo le puedo cambiar la X por R y también se pueden confundir, pues sí está bien, sí, y es normal. ¿Ya? Por eso pregunto. Está bien hasta ahí. Ya. Ahora, como yo tengo aquí un logaritmo, ¿ya? Tengo este logaritmo, vamos a aplicar, y yo tengo que derivar, es decir, encontrar df dr, ¿ya? Porque tengo la función f está respecto a la variable r. La derivada del logaritmo, ¿cuál es? Por fórmula, 1 partido en u por la derivada de u. ¿Ya? 1 partido en u por la derivada de u. ¿Ya? 1 partido en u por la derivada de u. Y esa es la formulita que hemos estado aplicando para la derivada. ¿Ya?
1 partido en u por la derivada de u, que estaba acá. 1 partido en u por la derivada de u. ¿Ya? Es más, y aquí, si yo siempre se lo escribo con comita, y la derivada de u lo voy a escribir con la notación que estamos trabajando en este ejercicio, que es du dr. ¿Ya? 1 partido en u por du dr. ¿Ya? Entonces, como ya derivé, ya apliqué la fórmula de derivada, vamos a restablecer todo como estaba en un principio, es decir, la u la vamos a dejar como corresponde, con el valor inicial. ¿Cuál era el valor inicial de la u? 2r elevado a 4 menos 3r elevado a 2, y así. Entonces voy a escribir aquí 2r elevado a 4 menos 3r elevado a 2 más 2r más 1. Ya tengo la primera parte. Por du dr. Du dr, ¿cuánto me dio la derivada? Abro paréntesis. 8r elevado a 3 menos 6r más 2. ¿Ya? Y ahí estamos, ok, listo, lo tengo derivado. En este caso veo difícil, no se puede factorizar ni simplificar. ¿Ya? O lo otro es que lo puede escribir, hasta ahí estamos listos, o que lo puede escribir, ¿ya? Así como 8r elevado a 3 menos 6r más 2, y abajo 2r elevado a 4 menos 3r elevado a 2 más 2r más 1. ¿Ya? Escribirlo en el numerador porque en el fondo que esté multiplicado por 1 no le afecta nada. ¿Ya? Ahí estaría la derivada completa. Este es un ejercicio ya un poquito más complejo por lo que implica la derivada, que es más larga, ¿no? Esta derivada que es un poquito más larga. Derivar esta expresión. Ya. Por ahí sí. Ya. Y esto es la regla de la cadena. ¿Cómo estamos en la hora? Ya estamos justo en la hora. Sí, profe, ahí sí, clarito, gracias. Ya. Harto más claro, Jorge. Entonces, lo que yo le había preguntado era este ejercicio tiene que aplicar regla del producto por si acaso y regla de la cadena en el logaritmo. Entonces igual se ve más sencillo, pero sí. Ya tiene la función g, la función f, que fue lo primero que no hablé acá. Acá. ¿Ya? Les voy a dejar este documento en un semi virtual. Ya, ahora al terminar, lo voy a ordenar y se lo voy a dejar ahí. Ya, esto. Y con eso estamos. Ya, para que se vayan a clases. Y vamos a ver esta, pero bueno, la vemos. Repito, lo que decía al principio es que, bueno, estuve en una reunión hace un ratito, antes que entrara hago esto, y el jueves en la tarde se suspenden las actividades académicas y administrativas. Ya, por lo tanto, yo tengo entendido que, y pregunté si también para vespertino, me dijeron que sí. Ya, ¿Tenemos entonces clase? no deberían tener clase el jueves. ¿Y ¿Ya? viernes? Tampoco. Tampoco. Y ¿Y el sábado sábado menos? tampoco. ¿Ya? Súper. ¿Por qué? Porque el viernes, el jueves en la tarde se realizan actividades ya para por las fiestas patrias. Y el día viernes ya empieza el receso, por lo que entendí yo. ¿Ya? Así que, y el sábado sí o sí ya no deberían tener clases. Ahora, pregúntenle igual a la profe si es que va a hacer clases, o si es que a lo mejor, porque a mí me dijeron que ese cambio de actividades no corría para vespertino. En algunos casos hay actividades en la universidad que dicen, no, que para los vespertinos no, porque ellos mantienen sus clases normales. Pregunten de todas formas. Si ella hace clases el sábado, yo hago clases el sábado, para que sigamos para no atrasarme yo en respecto a los contenidos que ella ve, ¿ya? Para que vayamos siempre a la par.
¿Ya? Este Pero sí, sábado, profe, ¿cierto? sí, sí. Y ahí ustedes después tendrán el receso, la semana de vacaciones de 18. ¿Vale? Ok, gracias, Ya, Jorge. profe. Pregunten, Gracias. para que pregunten y lo vean. Vean ahí el tema de las clases. ¿Ya? Ya, profe. Y no, ahí nos vemos. ¿Ya? Chao, Nos vemos. gracias. Estén bien, voy a subir el Profe, archivo. otra consulta. Sí, ¿Este video lo va a subir a su canal de YouTube? sí, ¿O sí, al sí lo canal de subo. YouTube? Sí, tengo Lo que que pasa es que subir el otro día estoy Sí, buscando las otras clases y no lo encontré, o de algunas clases encontré una nomás. están en el canal. Si tengo, hay como 4 en el, 3 en el canal. Hay 3. Sí, había una de Curicó, había una de Talca, pero No, la... hay una lista que dice métodos adicionales, auditoría, pero que dice Talca 2021. Ya, lo voy a revisar. Ya, de todas formas, cuando suba esta clase, me voy a acordar de pegarle el link también acá. ¿Ya? En el equipo. Porfa. Ya, Sí, sí, porfa. ya, Gracias. ya, nos vemos. Chao, chao.